Bueno, Antonia Urrejola, abogado, soy comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde enero de este año y anteriormente he trabajado siempre en temas de derechos humanos y temas indígenas en diversos gobiernos en Chile, como también desde la Secretaría General de la OEA y también a través de algunas consultorías que he hecho en otros tiempos. Actualmente en la Comisión Interamericana yo soy relatora para Brasil, relatora país de Brasil, Nicaragua, Uruguay, Cuba, Trinidad y Tobago y Jamaica. Y desde la perspectiva de las relatorías temáticas soy relatora de pueblos indígenas y además estoy a cargo de la Unidad de Verdad, Memoria y Justicia. Bueno, no me puedo referir a Chile, como chilena yo no puedo pronunciarme sobre las situaciones de Chile, pero en general en la región, la Comisión, las principales preocupaciones que tiene respecto a los pueblos indígenas, yo diría que primero es la criminalización de líderes y lideresas indígenas. En general, cierto, la situación de muchos estados que usan los distintos instrumentos legales como leyes antiterroristas, de seguridad nacional, para criminalizar y sancionar a líderes indígenas que están luchando por demandas territoriales o en contra de proyectos de industrias extractivas. Esa es una situación que la Comisión le ha preocupado de manera permanente. Ese tema está, de hecho, bastante detallado en un informe temático que sacó la Comisión el año pasado sobre pueblos indígenas y industrias extractivas, que es precisamente la criminalización de los líderes y lideresas que están ligados a la defensa de los territorios. Es una situación bastante común en la región que a la Comisión le ha preocupado y que ha denunciado. Otro tema muy preocupante es los asesinatos de líderes y lideresas indígenas. Esto se enmarca en general una preocupación mayor que tiene la Comisión, que son los asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos, pero hay cierto un número importante de defensores de derechos humanos que son asesinados en la región, son precisamente defensores de la tierra ligados a líderes y lideresas de pueblos indígenas. Lamentablemente es una situación bastante preocupante, la violencia contra los líderes y lideresas indígenas. Por ejemplo, no quiero hablar de estados, pero es una situación preocupante en Brasil, los asesinatos de líderes y lideresas indígenas ligados de nuevo a defensa de la tierra. También en Colombia es otra situación preocupante, pero existen otros países también. Bueno, la Comisión estuvo haciendo una visita in loco a inicios de noviembre en Brasil, que fuimos a ver toda la situación de derechos humanos en Brasil. Esta visita fue acordada a finales del año pasado, es decir, no está en el contexto de las elecciones, pero justo fue post la elección de Bolsonaro, pero no fue por eso que fuimos, fue un acuerdo con el Estado el año pasado. Y uno de los temas más preocupantes que vimos es el asesinato y, si no, la violencia contra líderes y lideresas indígenas. La Comisión tuvo la oportunidad de visitar territorios de la Amazonía y también del Mato Grosso. Yo fui a Mato Grosso, otro comisionado estuvo en la Amazonía, y ahí la situación de violencia de las llamadas milicias rurales, que están ligadas a los dueños de la tierra, los latifundistas, es una situación muy preocupante. En lo personal, yo estuve con una mujer que tiene 2 hijos de 30, 40 años, que fueron asesinados. Ella reclama que asesinados por encargo del dueño del fondo respecto a las tierras que ellas están reclamando. Luego estuve en otra comunidad en que me mostraron las heridas de bala, o sea, en este momento son 5 o 6 personas que me mostraron sus heridas de bala recientes. Esa es una situación bien permanente. De hecho, mientras yo estaba en una de las comunidades, después me enteré por la prensa que un grupo de dirigentes que no lograron llegar a la reunión conmigo porque fueron interceptados por estas milicias y fueron baleados y no pudieron llegar a mi reunión. Esa es una situación bien permanente en las zonas rurales de Brasil respecto de los indígenas, también los quilombolas, que son descendientes de esclavos, que están ligados, no son indígenas, pero tienen ciertas situaciones similares, los quilombolas y los pueblos indígenas. Otro grupo que fue a la Amazonía fue interrumpido por los latifundistas de la zona que venían armados para cancelar la reunión que tenían con los indígenas. Fue una situación muy tensionante, que de hecho hubo que suspender la reunión y el equipo de la comisión tuvo que irse y fue seguido por este grupo y tuvieron que ir como retén de la policía a resguardarse un rato, y tuvo que la policía intervenir y conversar con ellos para que se pudiesen ir. Y ahí obviamente la preocupación de la comisión era si a los comisionados los siguieron, qué habrá pasado con los indígenas que estaban en esa reunión. Y esa es una situación muy preocupante. La violencia en el sector rural
en Brasil hacia los indígenas ligados al tema de la tierra es bien brutal. Y la otra situación que es bien preocupante es que hay una sentencia en Brasil de la Corte Suprema de allá que determinó en una interpretación antojadiza que las demandas territoriales solo eran válidas respecto a las tierras que los indígenas estuviesen ocupando cuando entró en vigencia la Constitución, la última Constitución, que es del año 88, si no me equivoco. Y esa sentencia, que si bien fue el año 2007-2008, posteriormente, el 2016 o 2017, el gobierno sacó un decreto ordenando a todas las instituciones públicas, entre esas la FUNAI, que es la que está encargada de la demarcación, de aplicar esa interpretación. Es decir, que las demandas territoriales solo se reconocían aquellas demandas territoriales donde los indígenas estaban ocupando las tierras hasta el año 88. Y eso se llama, ¿cierto?, la interpretación del marco temporal, que es un conflicto muy grande hoy día en demarcación de tierra, y de hecho han habido sentencias posteriores de la Corte Suprema que han anulado ya entregas de tierras que se hicieron, que ya estaban entregadas, se anularon esas entregas de tierra, señalando que los indígenas no acreditan estar ocupando el año 88, y por lo tanto hoy día hay, no recuerdo el número, pero un número muy importante de comunidades a quienes se les reconoció la demarcación de tierras llaman en Brasil y que hoy día han sido anuladas por sentencia, y por lo tanto son comunidades que están a la espera que en cualquier momento las pueden desalojar, con todo lo que conlleva además la violencia que va a haber en esos desalojos. Durante la visita yo fui a Mato Grosso do Sul y ahí se nos planteó por varios dirigentes indígenas, y también estuvimos con alguna gente del Ministerio Público, de la universidad, con un tema muy preocupante que la comisión va a seguir ahora investigando bien, porque es una noticia que fue parte de la visita in loco, es la separación de los niños indígenas de sus comunidades. Lo que se nos señaló es que una de las razones para separar a los niños de las familias es la negligencia, y se nos señaló que los tribunales interpretan este concepto de negligencia con las situaciones de pobreza. Hay situaciones de pobreza extrema en muchas comunidades guaraníes, que son exactamente las que yo visité, y yo conocí de hecho una mujer que hace 3 años que su hijo se lo quitaron por pobreza, y además fue un hogar indígena, no era un hogar indígena, era un hogar de niños en que, no recuerdo el porcentaje, pero 70% eran guaraníes, un hogar muy bien tenido, etcétera. No había de hecho quedé bastante como tranquila la situación en que están los niños ahí, era un muy buen hogar, pero están alejados muchos de esos niños, lo que se nos informó, que están alejados de sus comunidades, de sus familias, no por condiciones de vulnerabilidad o abuso, que lo que uno esperaría, sino por las condiciones de pobreza que viven sus familias. Por lo tanto hay una estigmatización, ¿cierto?, hacia la pobreza, y al entender que el indígena pobre no puede hacerse cargo de sus hijos. Ahí yo estuve con un niño que me mostró su cama, que era súper linda la cama, y él me dijo que era muy linda la cama, pero que él dormía en el suelo porque estaba acostumbrado a dormir en el suelo, que ese hecho para mí fue bien ilustrativo de la situación, y esa es una situación que la comisión recibió en la visita in loco, que ahora queremos ver bien si es una situación ya más generalizada, no solo en la zona que yo visité, sino en general en Brasil, pero sí recibimos varias denuncias sobre eso. Las denuncias que recibimos en la visita a Brasil, bueno, ahí han habido algunas masacres. Yo donde fui una que es la masacre Carapó, que asesinaron a un líder indígena y a 6 indígenas más. Ahí fueron miembros de la policía, pero en general el conflicto en la zona rural, por lo menos de la zona de la Amazonía, donde yo fui al Mato Grosso, no es necesariamente las fuerzas policiales, sino que son milicias paramilitares, pero son milicias privadas que los propios dueños de la tierra contratan para hacer frente a los indígenas que están reclamando sus tierras, y son ellos los que están de manera permanente hostigando y amenazando. Y ahí, por ejemplo, las denuncias de esta mujer con la que yo estuve, que le mataron a 2 hijos, ella me dijo que a los 2 los mató un motociclista que pasó mientras ellos iban caminando, es decir, no es que estuvieran en una protesta, no es que hubiese un enfrentamiento, sino que sus hijos, que eran muy activos en la lucha por la tierra de su comunidad, en ambos casos fueron asesinados por un motorista que pasó, disparó y siguió su camino, y ellos iban caminando por los territorios. De hecho, esta mujer me quiso mostrar dónde estaban sus hijos enterrados, y sus hijos están en un campo de soya. Entonces tuvimos que pasarnos por la reja. Ella quería que yo fuera a ver a sus hijos, y es bien impactante porque están las cruces
Ella, alrededor donde están los hijos, ella quemó las plantaciones, pero yo miré un poco más allá y habían plantaciones con cruces y ahí están los miembros de la comunidad, pero esa tierra ellos la están reclamando y tiene plantaciones de soya. En el mismo cementerio de Nara había unos 10 cuerpos enterrados ahí y están las plantaciones. Entonces ella me comentaba que ella cada cierto tiempo va y ponen la soya, ella va y saca la soya porque están sus hijos ahí y luego vuelven a plantar la soya, y luego de estar yo ahí con ella, porque fuimos solas, el resto del grupo se quedó alejado y después me enteré por qué, y era porque muchas veces cuando ellos van a visitar a sus muertos les disparan. Entonces el resto decidió mejor, para que no fuéramos tanto y no llamar la atención, fuimos solas las dos. Bueno, la comisión, ¿cierto?, es un órgano de protección internacional, tiene las fortalezas y las debilidades que tienen todos los órganos de protección, y es que nosotros no podemos obligar a un Estado, ¿cierto?, a seguir nuestras recomendaciones o cumplir con nuestras resoluciones. Pero por otro lado tiene una fortaleza bien importante, que es primero el monitoreo permanente de la situación de derechos humanos en la región, y junto con el monitoreo la posibilidad de visibilizar situaciones que ocurren al interior de los países y visibilizarlo ante la comunidad internacional. Y eso muchas veces, ¿cierto?, genera reacciones de presión de otros estados, de otros organismos que reaccionan también, de la generación, por ejemplo, de alianzas. Nosotros tenemos una alianza súper fuerte con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, tenemos un mecanismo específico para defensores y defensoras de derechos humanos y trabajamos mano a mano con el Alto Comisionado. También muchas veces hay estados, por ejemplo los países nórdicos, que frente a denuncias que hace la Comisión o informes temáticos manifiestan su interés de poder trabajar determinados proyectos con la Comisión en determinados países, y en ese sentido, claro, hay ciertas debilidades. Cuando un estado no quiere cumplir, no lo va a cumplir, pero sí creo que la fortaleza sobre todo es poder visibilizar y generar ciertas conciencias sobre situaciones de violación a los derechos humanos por un lado, como también de buenas prácticas. Hoy día, por ejemplo, en materia indígena, la Comisión, nosotros estamos trabajando en un informe que yo creo que va a ser muy importante, que es un informe temático de la Panamazonía, que es la situación de los indígenas en el Amazonas, no solo en las comunidades que están contactadas, sino también en aislamiento voluntario, una situación bien compleja en el Amazonas, y estamos trabajando con una red jesuita que trabajan en la Amazonía de los distintos países, como las universidades que trabajan en la zona. Yo creo que eso, por ejemplo, va a ser muy importante para visibilizar la situación del Amazonas, que está bien ligado al tema también ambiental y biodiversidad, junto con los derechos de la tierra y de los pueblos indígenas. Y eso va a permitir visibilizar cosas que yo creo que la gente sabe pero no ve, ¿me entiendes? Como, la Amazonía sí, parece que están deforestando, pero no tiene conciencia, por ejemplo. En general se habla de las agroindustrias, de las industrias extractivas, y no hay conciencia sobre lo que es la presión de la agroindustria, los agricultores. En Brasil los agricultores tienen una bancada, y esa bancada está ligada a poder ejercer presión sobre la tierra de la Amazonía, deforestar para plantar, y eso es una situación no solo que daña al medio ambiente, sino también genera una presión sobre la tierra que genera violencia sobre quienes están ahí. Después están los que buscan oro, que todavía existen en la Amazonía, y la idea es visibilizar esas situaciones que de alguna manera la gente como que intuye, pero no es lo mismo ya tener un informe con una mirada además que es regional, porque es Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay, es decir, nosotros les vamos a hablar a todos los estados que están involucrados en el Amazonas y los pueblos indígenas que están ahí, y yo creo que eso es una labor muy importante que hace la Comisión. Otro tema, por ejemplo, que está surgiendo hoy día de manera tímida, que ha surgido, la Comisión tiene audiencias públicas, la gente pide a veces audiencias temáticas para visibilizar ciertas situaciones. En las últimas sesiones de la Comisión vino un grupo de indígenas ecuatorianos, que son líderes indígenas. Ecuador reconoce la jurisdicción especial indígena, y lo que está pasando hoy día es que los líderes indígenas, al ejercer sus facultades reconocidas en la propia Constitución, luego los propios sancionados por los líderes indígenas van a los tribunales nacionales y han denunciado a estos líderes indígenas por secuestro o por apropiación indebida, etcétera. Entonces ellos ejercen una facultad que la propia Constitución reconoce, que es la jurisdicción especial indígena, y luego los sancionados están yendo a los tribunales ordinarios, y hay varios líderes indígenas que están siendo criminalizados. A raíz de lo de Ecuador hemos recibido denuncias que lo mismo está sucediendo en Colombia y lo mismo en Perú. Entonces hay situaciones que no aparecen en la prensa, y tú empiezas a ver aquellos países que tienen
que uno tiende, ¿cierto?, como a reconocer que tienen fortaleza. Jurisdicción Especial Indígena en Chile no existe, por ejemplo, y uno dice, ¡oh, qué importante es! Y vemos cómo por los lados también ciertos avances en reconocimiento de derechos están siendo cercenados por otras vías, y la Comisión en ese sentido es muy importante para visibilizar esa situación.